Muy buenas tardes, tengan todos y todas, reciban un caluroso saludo aquí en mi tierra, Fraijanes, de Alajuela, Costa Rica, desde mi casa. Siempre le digo a todos con olor a fresa, con olor a boñiga, a tierra mojada, porque estamos aquí en una zona rural. Pero desde aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Hoy quiero dar una cordial bienvenida a un grupo que gracias obviamente a la persona del doctor Edesio, pues han estado ahí, queremos estar y han decidido ser parte de esta iniciativa. Así es que como uno más acá en la coordinación les doy la bienvenida a cada uno y cada una por sumarse. Hemos querido dejar de manifiesto ahí en los en los audios que les hemos compartido, que este espacio es un espacio virtual que no levanta el nombre o la bandera de alguna organización o iglesia. No, lo único que queremos es, bajo el señorío de Cristo, como el reino de Dios, compartir recursos tan extraordinarios como lo que el doctor Edesio nos puede dar y muchos otros más que anteriormente se nos han sumado. Así es que como decía un buen filósofo, no pueden ir dos a caballo, ¿verdad?, al mismo nivel. Alguien tiene que ir adelante con la rienda y aquí estamos algunos de nosotros con la rienda haciendo la coordinación, y así es que por esa es la razón en la que aquí salimos. Así es que bienvenidos y bienvenidas a todos, a los que están aquí por nuestra plataforma de Zoom, como también a los que se están sumando por las redes sociales, que ya estamos llegando casi a 40 personas que están conectándose a nuestras páginas. Gracias por sacar este tiempo, y más que todo ahora, lo que estamos viviendo como iglesia, como servidores del reino de Dios, implica hacer una relectura de muchas cosas, de la eclesialidad, de la misionología, de la teología, etcétera, etcétera. Entonces, este espacio virtual existe para eso, para exponernos a las voces de otros y otras. Es un espacio virtual, esto no es un espacio de formación académica, de procesos, no. Aquí se facilitan las conversaciones y cada quien pues tiene la responsabilidad de procesarlas y de potenciarlas como bien le parece. Así es que muchísimas gracias de todo corazón por estar con nosotros en esta tarde. Yo quiero presentar a alguien, porque ustedes están ahí para escuchar al doctor Edesio, a alguien que de que lo conocí hace bastante tiempo, no dejo de aprender del doctor Edesio Sánchez, que más que todo me ha enseñado, voy a usar una palabra que yo sé que no está en lo literal, pero he sido amamantado con todo el conocimiento que el doctor Edesio Dios le ha regalado a lo largo de la historia, y sé que muchos de los que hoy están aquí damos fe de esa. Biblista, teólogo, pastor, buen esposo, papá, un gran amigo, un gran servidor, que en medio de todo lo que el doctor Edesio tiene aquí, aceptó mi invitación de hablar con cada uno de ustedes. Así es que mi querido pastor Edesio, es usted bienvenido a este espacio virtual, esperando que se sienta cómodo con nosotros. Para todos y todas los que hoy se están sumando, la dinámica es la siguiente: el doctor Edesio va a tener alrededor de una hora, el promedio como él quiera manejarlo, de exposición. Él va a manejar su presentación de PowerPoint y luego al final vamos a estar leyendo las preguntas que cada uno y cada una de ustedes quisieran lanzarle, ya sea por la vía personal, levantando la mano y aquí les habilitamos, o ya sea por la vía escrita. Y también para los que están ya conectados a las redes sociales, tengo aquí a mi hija que me va a asistir y a alguien más para estar leyendo las preguntas. Así es que una vez más es un honor para nosotros en Comunidad Virtual de Servidores recibir al doctor Edesio Sánchez Cetina. Adelante, doctor. Gracias. Es un placer estar con ustedes por este medio, uno de los más lindos y bonitos que podamos tener. Mi esposa y yo, mi hija también, participamos en 2 cultos virtuales, y así, aunque no estemos por lo menos en uno de los lugares, podemos participar con las 2 comunidades que en los últimos cerca de 30 años hemos participado. Para quienes no lo sepan, nosotros como familia estamos viviendo ahora en San José, Costa Rica. No hace mucho estábamos en Buenos Aires. Alguien me preguntó de cómo está el calor por acá. Bueno, aquí en San José, en la meseta central, es raro que haya calor.
más bien ha estado haciendo fresquito, así que es un clima muy sabroso. Un saludo pues y un abrazo a lo lejos a todos ustedes. Gracias por el honor. El tema que me han asignado tiene que ver con exégesis y hermenéutica. Es un tema bastante amplio y largo y muy difícil de definir y de decir que este es el único camino o el camino a seguir y los demás pues no. No en este tema de la exégesis y la interpretación hermenéutica, imposible decir eso. Así que lo que voy a tratar de compartir con ustedes en el tiempo asignado, pues es lo que yo mayormente hago. Y quiero empezar de una vez para no alargar mi introducción, leer algo que decía Martín Lutero sobre la escritura, o sea, sobre el tema de leer y estudiar las escrituras. Decía Martín Lutero lo siguiente: en verdad, tú no puedes leer la escritura mucho, y lo que lees no lo puedes leer muy bien, y lo que lees bien no lo puedes entender muy bien, y lo que entiendes bien no lo puedes enseñar muy bien, y lo que enseñas bien no lo puedes vivir muy bien. Me parece que allí se resume bastante bien esta nuestra tarea de tratar de entender las escrituras, alimentarnos de ellas y pasarlas a las personas que comúnmente ministramos a través de diferentes maneras: el pastorado, la predicación, la enseñanza, etcétera, etcétera. Normalmente un curso de interpretación y exégesis pues lleva varios elementos. Le voy a dar un resumen, no porque voy a tocar eso, sino para que más o menos vean cuando doy clases de estos temas que abarco, ¿verdad? Normalmente yo empiezo con la definición de hermenéutica, de cuáles son sus componentes. Trabajo con las escuelas y acercamientos de trabajo interpretativo y exegético que han existido a través de la historia y que existen hoy. Especialmente hago una lectura crítica del método histórico crítico, esto que nos heredaron mayormente los alemanes. Y después hablo de mi acercamiento, que es un acercamiento más desde América Latina, donde el acercamiento de análisis literario y de lectura socioliteraria es lo que por lo general yo aplico. No me ato a ninguna camisa de fuerza, pero digamos que ese es el espacio donde mayormente me muevo y un tema que no dejo de considerar porque debe ser así, pero además porque es parte de mi formación, tanto familiar, que desde pequeño estuve expuesto a esta tarea que es también hermenéutica. Trabajé cerca de 30 años y sigo trabajando como jubilado con las Sociedades Bíblicas Unidas, y hablo de las traducciones y versiones de la Biblia, así que también le dedico una buena parte a este tema de las traducciones, porque la mayoría de nosotras trabajamos sobre textos en castellano, si es que el castellano es nuestro idioma, y la mayoría de nosotros, un porcentaje elevadísimo aquí en el tercer mundo, no usamos ni el hebreo, ni el griego, ni nada parecido. Eso no quiere decir que no se deba usar, pero por lo general nuestra exégesis, nuestra enseñanza se basa en textos traducidos al castellano, y para los que somos de la tradición evangélica, nuestra sagrada, amantísima y caída del cielo Reina Valera 60. Hay otras versiones importantes y en todas ellas he participado como traductor, como revisor o coordinador. Está la Nueva Versión Internacional, está la Dios Habla Hoy de estudio,
y la que más trabajé, porque coordiné el trabajo y lo programé todo, fue el de la traducción en lenguaje actual, una Biblia orientada para jóvenes y niños. Y finalmente, pues ya la tarea propiamente del análisis del texto. Ese sería mi bosquejo. Hay algunos elementos que trato de considerar y también se los voy a resumir. Uno de ellos es el mensaje de la Biblia y su vigencia frente a los desafíos y oportunidades que nos ofrece el mundo hoy. Que nos ofrece o nos da o nos impone, como lo queramos ver, el sistema social, cultural, económico, político en el que estamos insertas. El otro elemento es el que me acabo de referir de las Sagradas Escrituras. Hay un texto, hay varios textos. ¿Qué pasa con las versiones? Cuando salió la TLA hubo mucha crítica, especialmente de colegas académicos que la cuestionaban porque no reflejaba el hebreo. Entonces le preguntaba a uno de mis colegas argentinos, ¿qué significa para ti que una traducción o versión refleje el hebreo? Tiene que ser una traducción literal, etcétera, etcétera. Y nos metemos en el mundo de la lingüística, de la semántica, de la pragmática, etcétera, etcétera, y que se nos empiezan a enredar las cosas. Pero es muy importante que hablemos de esto. Es un texto, son varios textos, etcétera, etcétera. Un tercer punto es el asunto de a qué le hacemos exégesis. Piénsenlo bien. Cuando vamos a preparar un estudio bíblico, una reflexión, vamos a escribir un artículo, escribir un comentario, ¿a qué le hacemos exégesis? Y aquí entra algo muy importante que tiene que ver con, además de hacerle exégesis al texto bíblico, es imperioso, importante hacer una autoexégesis. Es decir, algo de la Biblia y algo tuyo se muestra en la comprensión del texto bíblico. Por lo tanto, es importante que así como le hacemos exégesis bíblica al texto, nos hagamos una exégesis a nosotros mismos. Después vamos a hablar un poquito más de esto, pero es importante, ¿verdad? La necesidad no solo de hacerle exégesis a la Biblia, sino también al sujeto hermenéutico. Y finalmente, la predicación y la enseñanza como ejercicio pedagógico, o lo que es lo mismo, predicando y enseñando se aprende. Mientras más nos dediquemos a la enseñanza de la palabra, mientras más predicamos, más logramos un mejor trabajo de interpretación. Y entonces eso me lleva al otro elemento, que es el que quiero tocar y dedicarme más a eso, y lo que voy a presentar en PowerPoint que ahora voy a colocar. A menudo cuando doy un curso, doy una conferencia, hago esta pregunta, o por lo menos este elemento, ¿verdad? ¿Qué puerta es la que vamos a abrir para llegar al texto? Por lo general, se piensa que el mundo de la academia, porque un buen número de nosotros somos hijos e hijas de la ilustración, del racionalismo, de este acercamiento bastante académico a la pastoral, decimos que es el mundo de la academia, que tiene sus virtudes, y varios de ustedes, incluyéndome a mí, pues vivimos en el pasado y parte en el presente en ese mundo académico, ¿verdad? Pero a pesar de que tiene muchas virtudes, también tiene muchas falencias,
Y por lo tanto, aquí digo de plano que no a la puerta de la academia, por lo menos a nosotros, la mayoría, que nos acercamos al trabajo serio de la interpretación y exégesis de la Biblia para un propósito más pastoral. Y entonces, en lugar de entrar por la puerta de la academia, en lugar de accesar a la palabra de Dios por la puerta de la academia, sugiero que sea a través de la puerta de la amistad. Es decir, tratar a la Biblia no como un objeto de estudio, sino como una amiga, como un ser viviente. Y eso tiene sus muchos beneficios. Uno de ellos es esto, la lectura activa de la Biblia desde adentro, o como yo le llamo, amigable de la Biblia. A diferencia del acercamiento más académico, más del estudio propiamente, en el que normalmente nos acercamos al texto como objeto de estudio. Nosotros somos los seres vivos, los sujetos activos, y el texto es un objeto inanimado al que vamos casi a hacer como una especie de, cuando tomamos un curso de anatomía de algún animalito y tiene que estar muerto, lo abrimos, lo disectamos, vemos las partes y hacemos nuestras conclusiones. Y yo digo que con la Biblia no se debe ni se puede hacer eso. Por lo tanto, digo que mejor nos acercamos a la Biblia como amiga. Y ustedes saben que en la amistad tiene que haber mucha confianza, mucha apertura, no puede darse un monólogo, hay que permitir que la Biblia también nos diga su palabra, dialogue con nosotros, casi decir como esa lectura orante de la Biblia. Y como cualquier amistad, necesitamos entrar a la Biblia con mucha dinámica y dejarle que a la Biblia que tenga la suya. Por eso hablo de una actividad ética análoga al tiempo que pasamos con los amigos y amigas. No podemos decir que conocemos a fulanito de tal o a fulanita del tal porque tenemos cierta información de ellos. Hablar de conocer al amigo es penetrar en su vida, es tener una actitud activa, de un diálogo muy balanceado, muy fraternal, en el que evitamos hasta donde sea posible que alguien o que uno de los dos sujetos tome la delantera y siempre domine la conversación. Entonces hablamos de una lectura desde adentro, no desde afuera, de la Biblia. Como decía Dietrich Bonhoeffer en uno de sus escritos sobre los Salmos, que fueron los que más lo acompañaron y ayudaron en sus últimos meses de vida antes de ser colgado, ¿verdad? Y muerto. Él da un consejo en el estudio y lectura de la Biblia, concretamente de los Salmos. Hay momentos, decía él, en que yo leo la palabra y no la leo, aunque yo quiera, a favor mío, sino hay muchos textos de la Biblia que hablan en contra mía. Y nosotros sabemos que en la buena amistad, el buen amigo, la buena amiga, no siempre tiene palabras lindas para nosotros o nosotras. A veces la verdadera amistad nos confronta si es que estamos equivocados y mal. Y hay textos en la Biblia que a mucha gente no les gusta estudiar ni leer, ni mucho menos predicar. ¿Por qué? Porque en lugar de hablar a favor de la congregación o de uno mismo, a veces nos confrontan y nos apretujan contra la pared para demostrarnos que no estamos haciendo las cosas tan bien como creíamos que las hacíamos. El otro elemento que quiero resumir, como les dije, no podemos quedar en ninguno de los temas mucho por el tiempo que se nos ha dado, pero siempre me gusta pensar y trabajar en el contexto de estos 5 principios que me parecen clave en la hermenéutica. En la hermenéutica. Que en primer lugar, la hermenéutica debe de ser bíblica. Eso parece demasiado obvio, pero seamos honestos. Muchas veces escuchamos predicaciones o nos atrevemos a predicar
y de lo menos que predicamos es de la Biblia. Entonces, en primer lugar, la interpretación debe de ser bíblica. ¿Qué significa esto? Que debemos de abarcar todo el canon bíblico. En nuestra tradición evangélica protestante, nuestra Biblia tiene 66 libros. Bueno, si vamos a predicar, debemos de predicar de todos los libros del canon, porque uno de los problemas en nuestra predicación en el púlpito latinoamericano, como tradicionalmente se dice, es que trabajamos primeramente con un canon corto, es decir, con un canon dentro del canon. Solo predicamos esos textos que nos gustan, que estamos seguros que le gustan a nuestra congregación, para que no nos rebajen el salario, para que den más diezmos. Siempre les damos sus masajitos espirituales, se convierten nuestros templos en spa espirituales, donde predicamos solo lo que les gusta oír, y entonces reducimos nuestro canon. No debe hacerse eso, ni debe haber un canon dentro del canon, ni tampoco debe haber un canon fuera del canon. En las varias iglesias o comunidades donde yo últimamente he participado, me acuerdo más de la de Belgrano en Buenos Aires, pasamos tiempo predicando de los libros más olvidados del canon bíblico, de esos profetas menores como Abdías, como Nahum, Habacuc, Sofonías, evangelios, las cartas olvidadas como Segunda de Pedro, Judas, Segunda y Tercera de Juan, el mismo Cantar de los Cantares, etcétera, etcétera. Entonces debe ser bíblica. Además, para ser bíblica, y aquí es donde entra la necesidad de que quien predica o enseña la palabra tenga un conocimiento, aunque sea instrumental, de los idiomas bíblicos hebreo y griego, para que cuando sea necesario vayamos a ellos y así nuestra predicación, enseñanza y exégesis se base en esos textos que forman la base de nuestro canon y enseñanza. En segundo lugar, debe ser neumática, es decir, que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es quien guía todo el proceso de nuestra interpretación y trabajo y también de nuestra predicación. Llegan momentos en que tanto en nuestra exégesis como especialmente en nuestra exposición, nosotros ya no tenemos control de lo que decimos y más aún de lo que llega a nuestra congregación. Y es allí donde el Espíritu del Señor, a veces, sobre todo, cuando no estamos en el camino de llegarle a la gente lo que realmente debe escuchar, el Espíritu del Señor nos guía y nos dirige a la verdad. Por eso siempre debemos de preparar nuestra exégesis y sermones en espíritu de oración, pidiéndole al Señor su dirección, sabiendo que si el texto bíblico fue inspirado por el Espíritu del Señor, Él es el que nos inspira. O si lo decimos en hebreo, el Ruach, ella es la que nos inspira para poder interpretar de manera más correcta el texto. En tercer lugar, debe ser comunal. Yo considero que ya pasó la época del predicador con complejo de llanero solitario. Creo que necesitamos cambiar la dinámica de nuestro predicar. Y de nuevo, en las últimas dos comunidades donde he no trabajado, porque yo no he trabajado como pastor en esas iglesias, sino como uno más de los miembros, lo lindo de ambas comunidades es que ya no hay predicador solitario. Después de la predicación se abre el espacio para que cualquier persona en la audiencia, en el auditorio, pueda levantar la mano y hacernos preguntas y a veces también hasta cuestionarnos. Hay muchas maneras de hacer que la congregación, que la comunidad participe en la interpretación de la Biblia antes de la predicación, durante y después de la predicación o enseñanza, pero que sea comunal. Y hay una comunidad que no está presente cuando preparamos el sermón o cuando lo predicamos, que yo le llamo una comunidad diacrónica. La comunidad
frente a la cual predicamos es la sincrónica, porque está allí presente a la hora cuando se predica. Pero la comunidad diacrónica es la que nos ha acompañado y nos acompaña a través del tiempo, ¿verdad? Comentarios que estudiamos, clases que tomamos, la manera en la que nuestros padres nos educaron, todo eso funciona y está presente en el momento de interpretar la palabra. Eso significa que si estamos preparando un sermón y queremos saber cómo San Agustín predicó ese texto, pues esa es el San Agustín, Lutero, Calvino, Juan Wesley, Spurgeon. Son parte de mi predicar y por lo tanto forman parte de la comunidad hermenéutica que me acompaña en la interpretación y exposición de la palabra. En cuarto lugar, debe ser contextual. ¿Qué significa que sea contextual? Que por lo menos necesitamos tomar en cuenta tanto el mundo del texto bíblico, ese mundo del ayer, ¿verdad? Del contexto histórico, cultural, social de la época bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero también conocer la realidad de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y eso no lo podemos evitar. No podemos evitar o hablar sin considerar las penurias o también los logros de la gente de nuestras comunidades en medio de este sistema global en el que vivimos. ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus logros? No los podemos evitar. Debe ser contextual. Y entonces somos como esa película de la leona de dos mundos. Pertenecemos a dos mundos y de alguna manera debemos de ver cómo los podemos entrelazar. Y finalmente, nuestra interpretación debe ser misionológica. Nosotros estudiamos con ahínco, estudiamos con profundidad la palabra de Dios para confrontar a hombres y mujeres con el poder transformador de la palabra de Dios. No para que nos den una palmadita y nos digan, qué buen sermón ha predicado, pastor. Usted es único. Y hay muchos pastores taquilleros que se han vuelto los ídolos de su congregación, ¿verdad? Y cuando anuncian que no van a poder estar porque se van de viaje, enseguida le preguntan, ¿en qué iglesia va a predicar usted para que yo vaya? No va a predicar el hermanito fulano. No. Solo a usted lo quiero escuchar, pastor. Solo con usted puedo sentir el mover del Espíritu Santo. Bueno, es muy lindo escuchar esas palmaditas ricas, pero cuidadito en que nos convirtamos en el ídolo especial de nuestra gente porque hablamos muy lindo o porque exponemos la palabra como nadie más. Y es fácil, la gente lo ve, descubrir quién está hablando por sí mismo y quién está tratando de deslumbrar y quién es guiado por la palabra de Dios y por su Espíritu. Misionológica. Nos escudamos a través del Señor y su palabra. Y para eso sería bueno leer ese librito sobre predicación del Evangelio de ¿cómo se llama ya? Ahorita viene el nombre, estoy hablando de esto y me emocioné. Y yo estoy hablando de Karl Barth, el librito Predicación del Evangelio de Karl Barth, para entender esto de que somos predicadores de la palabra. Las herramientas. Yo no manejo tantas herramientas. Quiero decirles de una vez que yo prácticamente ya desvalijé saqué de mi biblioteca la mayoría de los comentarios. Ya casi no uso comentarios. Y por lo menos para ustedes la única herramienta, ahí está. Tengamos a la mano al menos dos versiones diferentes de la Biblia. Una más literal o formal, que busca reflejar mejor el léxico y estructura gramatical de los idiomas bíblicos, y me refiero a Biblias como la Reina Valera 60 o la Biblia de Jerusalén. Con eso y tener
allá a la mano el texto hebreo, el texto griego como uso instrumental, allí tienen una de las herramientas. Y la segunda, una versión más dinámica o funcional que busca comunicar mejor y más fácil el sentido o mensaje de los idiomas bíblicos. Esas son las únicas herramientas. Y aquí entran estos textos como Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, NBI, la Biblia del Peregrino, etcétera, etcétera, el libro del pueblo de Dios. Hay muchas Biblias en esta línea más dinámica o funcional. Y las habilidades son estas. Observar. Tienes que entrar donde dice ingresar o unirse a la reunión y ahí ingresar directamente, no necesitas. Y entonces siempre me gusta agregar en el observar que de nuevo nos metamos de lleno en el mundo de la Biblia, en ese camino de la amistad y miremos nuestro sistema. Bueno, nuestros 5 sentidos debemos de oler, palpar, degustar, escuchar, participar, es decir, una lectura muy activa de la palabra. Eso es observar. Para observar necesitamos usar nuestros 5 sentidos. Acostúmbrate a hacer preguntas todo el tiempo. Mientras más preguntas hagas, más profundizas el conocimiento del texto y para eso nos ayudan los famosos 6 amigos. Aquí señalo previamente que a una buena pregunta, una buena respuesta. Y los 6 amigos que constantemente nos deben de acompañar en este estudio de la Biblia es quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. Estas son, digamos, herramientas y habilidades que yo insisto que debemos de tener y lo demás es secundario. Por ejemplo, después de trabajar exegéticamente tu texto, de trabajarlo de las diferentes maneras que así tengas a bien, puedes, si es necesario, ir a un comentario. Si no, pues el tiempo te hará un mejor exegeta, una mejor intérprete y exegeta. Los componentes. Desde hace mucho tiempo, a través del desarrollo de un acercamiento más literario, más como también se le llama, más canónico, desarrollé o me he quedado con 3 momentos, que son, 1, el texto en su contexto. El texto en su contexto. Es decir, que nosotros nos acercamos al mundo del texto. Y ahí está la flechita de ese lado. El segundo punto o momento en la traducción es el texto en nuestro contexto. Es decir, el texto se acerca a nosotros. Entonces, como ven, ese moverse en los 2 mundos, el mundo del texto y nuestro mundo. Y en ambos momentos el texto bíblico obviamente tiene que dar su mensaje. Y el tercero es el texto en nosotros. Es decir, cuando nosotros ya no tenemos al texto como nuestro objeto de estudio, sino que ahora el texto nos lee, el texto nos confronta y el texto nos llama a conversión. Es decir, la palabra de Dios se mete en nosotros. Y esto es muy importante, muy importante. De nada sirve que conozcamos de una manera profunda, académica el texto, si el texto no ha hecho mella en nuestras vidas. No es lo mismo predicar un sermón que no te ha hablado a ti mismo, a ti misma, que un sermón, un texto que no solamente te ha hablado, sino que en algunas veces te ha jalado las orejas, te ha agarrado de la nariz y te dice, ven acá, esto es lo que quiero que pase con tu vida. Y a esto yo también le llamo la santidad del púlpito, ¿verdad? La necesidad de quien predica que su palabra, que la palabra haya hecho mella en su vida. Otro, ya entrando propiamente a la tarea exegética,
Tengo por costumbre que antes de trabajar con un texto concreto, trabajo con el contexto mayor del pasaje, es decir, trato de saber cuál es el mensaje completo de un libro, el libro que me va a servir de base para mi sermón. Y entonces, aquí está el primer paso. Yo hago 3 lecturas para poder tener un conocimiento amplio del libro donde está el pasaje que voy a predicar. La primera lectura tiene como propósito encontrar el tema central. Es decir, yo me hago la pregunta, ¿cuál es el tema central o idea que más se repite en el libro? Algunas veces, después de la primera lectura, me parece que existen varios temas centrales. Por ejemplo, en Filipenses, para algunas personas, para algunos predicadores, el tema central es el gozo. Otros piensan que es la unidad. ¿Cómo saber cuál realmente es el tema central? Y entonces viene la segunda lectura. Con ella yo lo que hago es confirmar si el tema elegido como central es el correcto. Y lo que hago ahora es fotocopiar o tener una Biblia que yo subrayo y empiezo a subrayar en esta segunda lectura las palabras clave que hablan de ese tema que yo considero que es el central. Supongamos que en la primera lectura de Filipenses elegiste el tema de la unidad. Bueno, yo lo que hago es leer nuevamente el libro y marcar la palabra o palabras que más se refieren a ese tema. Para esa lectura, Reina Valera 60 es la mejor porque es una traducción más formal. Y allí ella manifiesta con más cercanía el estilo y forma de las palabras del original, en este caso el griego. Y al leer atentamente esta segunda vez, me doy cuenta que, por ejemplo, la palabra todo, todos, todas se repiten constantemente, unas 38 veces. Además, descubro que las palabras como amor, como unánimes, como mismo, se repiten varias veces. Y para confirmar que en realidad el tema de la unidad es el principal mensaje de Filipenses, busco en el libro las palabras gozo, gozarse y regocijarse, que es para muchos el tema central, y me llama la atención que apenas aparece como 16 veces, mientras que el tema de la unidad y todo su contexto semántico es abrumadoramente mayor. Entonces, concluyo que el tema de la unidad es el tema central. Y la tercera lectura tiene como propósito ya trabajar con el bosquejo o estructura del libro. Y como ya sabemos que el tema central es la unidad, entonces lo que tengo que preguntarme y resolver es esta pregunta que hago: ¿cómo se desarrolla este tema en el libro? Y allí trabajo, y el bosquejo más o menos debe salir como esto que está acá. Yo lo que hago en libros cortos es basarme primero con los títulos de párrafos de la Reina Valera, y lo único que hago es trabajarlo de tal manera que le hago un cambio más o menos importante al título que tiene Reina Valera, y a todos los hago que manifiesten el tema central de mi libro. Y así, cuando yo vaya a predicar uno de los textos, pues ya sé que está cómo y de qué manera refleja el tema central del libro que estoy trabajando. Reina Valera tiene 11 párrafos y son 11 los que están aquí, y a les pongo el nombre que debe tener, pero siempre trato de que reflejen de alguna manera ese título, ese tema central de la unidad. Y después los divido en secciones más amplias. Bueno, esto lo he hecho con otros libros. Por ejemplo, con Hechos es muy fácil porque Hechos 1:8 da el título y da también el bosquejo del libro, ¿verdad?
Y el tema Iglesia, central, prepara Hechos tu del corazón ahí en Espíritu tu casa. Santo, 56 veces aparece la palabra Espíritu. El texto clave es Hechos 1:8, que a la vez nos da el bosquejo, y aquí está 1:1 al 5:42, porque dice el texto 1:8, permanezcan en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Bueno, ahí está. Esto es lo que nos da el bosquejo, ¿verdad? 1:1 al 5:42 en Jerusalén, y el personaje central es Pedro. 6:1 al 12:25 en Judea y Samaria, y los personajes centrales son Esteban y Felipe. Y del 13:1 al 28:31 hasta el último de la tierra, Pablo. Entonces aquí ya yo tengo una mirada global del libro de Hechos. En el caso de Éxodo, que es más amplio, saben que Éxodo tiene 40 capítulos, hago todas las lecturas correspondientes, decido que el tema central es de la servidumbre al servicio, y eso me lo corrobora el texto clave de 19:4 al 6, y el bosquejo refleja lo que ese texto dice, y mi título, ¿verdad? De la servidumbre, 1:1 al 12:36, hacia, que lo dice la preposición al, ¿verdad? Hacia 12:32 al 18:27, y servicio 19:1 al 40:38, porque es donde el Señor nos da en el Sinaí u Horeb las reglamentaciones para vivir de acuerdo con sus principios. Bueno, esto es mirada global. A ver si puedo darles lo más central y a lo que me voy a dedicar más en el tiempo que me queda, que es ya mirar ejemplos de cómo trabajo yo mis textos de manera ya concreta, un texto. Lo primero que hago es hacerme estas 3 preguntas. Si algo se van a acordar de todo esto que les estoy dando, son de estas 3 preguntas y cómo aplicarlas. La primera pregunta que hago es: ¿cuál es el género literario del texto que voy a trabajar? Eso es muy importante. No es lo mismo predicar de una poesía que de un relato. Y dentro de las poesías, cada poesía tiene lo que viene a ser la segunda pregunta: ¿cuál es la función retórica del texto? Es decir, ¿qué impacto causa el texto sobre mí, sobre mi congregación? Fíjense que en la exégesis tradicional, la pregunta más importante es: ¿qué significa ese texto? ¿Qué me enseña ese texto? ¿Cuál es su idea central? ¿Cuál es su lección? En el acercamiento literario no es qué es la lección que me da para mí, o lo que quiere llevarme desde el punto de vista de conocimiento, sino más bien es qué impacto tiene en mi vida y en la vida de mi congregación este género literario particular. La función retórica está muy unida al género literario. Cada género literario tiene su función retórica bien concreta. Por ejemplo, si es un chiste, ¿cuál es la función retórica de un chiste? Hacerte reír. Si es un canto fúnebre, ¿cuál es la función retórica de un canto fúnebre? Pues meterte en el ambiente de dolor, de lamento, de lloro. Entonces, eso es muy importante en el trabajo de análisis literario del texto. Y el otro es qué recursos literarios usa este género particular para lograr los efectos retóricos deseados. Los efectos retóricos deseados o esperados. Esas son las 3 preguntas que constantemente me hago. Está el estudio del pasaje y sus preguntas clave. Y entonces aquí simplemente les pongo ejemplos de cómo quedan mis textos después de haberlos trabajado. Yo recorto los textos o los fotocopio y trabajo, uso colores, y para que en una sola página yo tenga
todo a la vista para predicar, para escribir un artículo o hasta para hacer un comentario. Todos los comentarios que he escrito, como Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segunda de Reyes, Proverbios, estoy trabajando con un comentario a Salmos, todos los hago de esta manera. Los trabajo directamente y uso mucho mi vista, colores. Negro, con esa gráfica de Éxodo capítulo 3, ya le quedó en la vida a todo el mundo. Ahí va otra. Este es el Salmo 13. Ahí está todo lo que ahorita les voy a mostrar con más detenimiento el Salmo 13. Estos son ejemplos, ¿verdad? Primero era un relato, el relato llamado Evocación de Moisés. Esta es una poesía de lamento. Y aquí tenemos a Marcos para que vean un texto del Nuevo Testamento en la alimentación de los 5,000. Todos los textos los hago así, todos los trabajo así. Y así tengo bien gordito mi archivo homilético. Y entramos entonces con el método retórico. Seguimos más bien, ¿verdad? Esa parte era de trabajar más el texto. Ahora saco mi texto hacia el resto del canon y aquí a eso se le llama intertextualidad. Por ejemplo, ¿qué otro texto en el Antiguo o en el Nuevo Testamento trabaja el mismo tema para que yo lo lea y lo estudie y así profundice más en el tema central de mi pasaje que tengo como la base? Y en el caso de esos ecos hay que buscarlos. Por ejemplo, en ese texto de Éxodo 3, 1 al 15, el llamado de Moisés, me hago la pregunta, ¿quién es Moisés y quién llegó a ser? ¿Cómo aparece Dios y cómo llega a ser reconocido? ¿Cómo empieza y cómo termina la historia o relato? Elementos paralelos en ambos textos, de Éxodo 15 y el que elijo. Y, por ejemplo, el texto que pareo con el llamado de Moisés, el de la mujer samaritana en Juan 4, ¿verdad? Una mujer común que empieza sus trajines en un día común y corriente, al igual que Moisés. Moisés no fue llamado por Dios en un momento apoteósico de su vida, sino en el más común y corriente, como la mujer samaritana. Esta se encuentra siendo samaritana con un hombre judío que es rabino. Y de igual modo Moisés fue encontrado por Dios y lo revolcó y le dijo, ahora voy a cambiar tu vida, etcétera, etcétera. Y después la última parte, la tercera parte es frente al texto, ¿verdad? O sea, la actualización del texto. Y lo que me hago son preguntas desde la situación del sujeto hermenéutico. Y una cuarta pregunta de esas tres que habíamos visto antes es esta: ¿cómo hace el sermón en un nuevo contexto expresar y lograr lo que el texto bíblico dice y lo que dice en su propio contexto? Y ahora yo lo hago en mi nuevo contexto. Y voy a mostrarles estos ejemplos. Si tenemos el tiempo, ahí me avisa el hermano Roy Soto si me estoy pasando demasiado. Yo lo que empiezo con un trabajo o lectura varias veces de mi texto, y en este caso el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Siempre empiezo y hago varias lecturas de mi pasaje en varias versiones de la Biblia, pero mi exégesis siempre la hago sobre el texto de Reina Valera. Y entonces ya empiezo a observar, ¿verdad? Y descubro que la primera estrofa de este salmo habla del lamento propiamente. Ver ese famoso ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La segunda estrofa
cambia el lamento a una petición y motivo. O sea, yo estoy mal, Señor, estoy con problemas profundos en mi vida y necesito salir de acá. Y entonces el salmista le pide a Dios algo y le dice por qué se lo pide. Y ahí está la petición y motivo en esta segunda estrofa. Y en la tercera estrofa, lo que aparece es una declaración de confianza de parte del salmista y un voto de alabanza también de parte del salmista. Entonces, tenemos en este salmo de 3 estrofas 3 elementos importantes que le dan esta dinámica a nuestro salmo. Y además de ver cada estrofa, me detengo en algunos términos clave como esta conjunción disyuntiva. El pero, ¿verdad? Ese pero marca un cambio rotundo de 180 grados en el mensaje de este salmo. Estoy mal, necesito tu ayuda, pero aún antes que me la des, Señor, quiero decirte algo. Estoy pasando terriblemente. Sin embargo, yo confío en ti. Yo me alegro en ti y yo deseo alabarte. Ese pero es muy importante. También es muy importante ese yo, que es un yo enfático. Es decir, lo que quiero que sepas es que aunque estoy mal, puedo sacar fuerzas, energía y fortaleza para decirte esto que quiero decirte con el cual termino mi oración. Y también está ese porque, que también manifiesta todo ese cambio rotundo. ¿Por qué es que escribo o te elevo esta oración y por qué te señalo esto al final de mi oración? Y aunque todavía no estoy curado, quiero decirte que te alabo y te reconozco porque ya me has hecho bien. Entonces vemos en este salmo un movimiento que va, bueno, después lo vamos a ver, pero es un movimiento que va del lamento a la petición y de la petición a reconocimiento del Señor. Veamos rápidamente cada una de las estrofas de manera más detenida. Aparece aquí el tú de Dios, ¿verdad? ¿A quién primero le levanta o le manda el salmista su queja? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Después, el salmista se concentra en sí mismo, ¿verdad? El yo del salmista. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. Y finalmente, se concentra en el enemigo. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? O sea, este salmista está mal, ¿verdad? Todo su ser, toda su realidad existencial está en crisis, está patas arriba. Tiene problemas espirituales, tiene problemas sociales y tiene problemas existenciales. La segunda estrofa también tiene juegos de 3. Tiene 3 peticiones, imperativos, ¿verdad? Mira, responde, alumbra. 3 imperativos. Y también tiene 3 motivaciones. ¿Por qué quiero que me mires? ¿Por qué quiero que me respondas? ¿Por qué quiero que me alumbres? Para que no me muera, para que no duerma de muerte. Pero también, ¿para qué? Para que no diga mi enemigo lo vencí. ¿Para qué? Para que no se alegre el enemigo si yo fracaso. Entonces le pide al Señor que le dé la vida, que lo sane, que lo salve, porque en última instancia, si este salmista muere o queda mal, en realidad el de la culpa es el Señor y no el salmista. Y la última estrofa también tiene 2 juegos de 3. 3 referencias a Dios, su misericordia o Gesed, es decir, la solidaridad divina. En segundo lugar, su salvación. Y en tercer lugar, el hecho de que Dios le ha hecho bien, la bondad divina. Y tiene 3 anuncios. El primero, su confianza. Yo confío en ti. En segundo lugar, su alegría. Yo estoy alegre en tu salvación.
Y finalmente, en la alabanza. Yo te alabo. Entonces, este salmo, que es un salmo de queja, es un salmo de sufrimiento, nos muestra, porque este es uno de los salmos que se toman como ejemplo para ese tipo de salmos, que a pesar de la situación de congoja, de dolor, sufrimiento y de derrota, es raro que un salmo no termine con una expresión de confianza y de deseo de alabanza al Señor. Y así entonces llegamos a la dinámica del movimiento que nos da el salmo, que empieza con el lamento, que sigue con la confianza y que termina con la alabanza. Qué linda dinámica, ¿verdad? Que hasta en nuestras penas y zozobras el Señor se lleve la adoración y la acción de gracias. Bueno, yo creo, tengo otro más, pero veo que ya se me fue la hora y quiero nada más terminar con este salmo, anotando algunas cosas que me parecen importantes rescatar y que me parece que es un texto o pasaje digno de considerar en las circunstancias en las que nuestras congregaciones y nuestros hermanos y nosotros mismos estamos pasando, ¿verdad? Dolor, situaciones de congoja. Hay lugares en nuestra Latinoamérica donde los pastores no saben qué hacer. Porque además de que ellos están sufriendo por el problema de la pobreza, algunas veces muertes en sus propias familias, ellos tienen que armarse de buena voluntad, de una sonrisa en el rostro y de demostrar que son unos campeones y supermanes en la fe, porque sus propios filigreses les exigen ser de metal, ¿verdad? Sí, inquebrantables. Y ellos en el fondo están sufriendo. Y creo que este salmo nos ayuda a ayudarnos y ayudar a los hermanos. Creo que una de las cosas más grandes que este salmo nos enseña desde el principio son esas preguntas de el hasta cuándo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a dar la espalda? ¿Hasta cuándo no me vas a mirar? ¿Hasta cuándo voy a sufrir por mi propia realidad de ser humano? ¿Hasta cuándo mis enemigos se carcajean al ver que aún siendo pastor y líder estoy en el fracaso? ¿Verdad? El otro día leía una noticia que decía que un pastor que se burlaba del coronavirus, el Dios es más fuerte del coronavirus y yo no le tengo miedo, se murió por el coronavirus. No somos supermanes, no somos dioses. Y Dios sí está con nosotros, pero muchas veces ese estar con nosotros ni lo podemos resolver desde el punto de vista del tiempo, ni lo podemos resolver desde el punto de vista individual, porque soy pastor, porque soy un santo, porque soy el mejor, porque ofrendo, ya la hice contigo. La vida nos ha enseñado que eso no es verdad. Y la presencia de los salmos de dolor y de angustia, que de paso son los que más están presentes en el salterio. No son los de acción de gracias, no son los de gratitud, no son los de alabanza, no son los mesiánicos, son los de queja. El ser humano es quejumbroso, gloria a Dios, y ha permitido que nuestras oraciones de queja formen parte de su palabra, porque sabemos que los salmos no son primeramente palabra de Dios a nosotros, sino son palabra humana a Dios, y que Dios los agarra y dice, voy a hacer esta palabra de mi ser humano, palabra mía, y se las voy a mandar de nuevo, para que en los momentos en que ni siquiera puedan hablar, agarren estos salmos para que sean su propia palabra. Y una de las cosas más grandes es, ¿cuándo va a responder el Señor a nuestras angustias? Esos hasta cuándo terminan convirtiéndose en solos porqués, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué has esto hecho conmigo? ¿Por qué
esta prueba? ¿Por qué a mí en este tiempo y no en otro momento? ¿Por qué a mí no a otro? Y a veces nuestras oraciones al Señor terminan en simplemente porqués lanzados a Dios y no sabemos cuándo nos la va a responder. Bueno, si algo nos sirve de consuelo, nuestro mismo Señor Jesucristo, clavado en la cruz, después de haber perdonado a sus enemigos, después de haber buscado quien acompañar a la madre, después de haber prometido a uno de los ladrones que iba a estar con él en el paraíso, después de haber clamado de sed y del dolor, ni siquiera hace una oración con sus propias palabras, sino se agarra del Salmo ese 22:1 y le dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si nuestro mismo Señor le lanza por qué al Padre. ¿Se acuerdan de la oración en Getsemaní? Si puedes, Padre, permite que pase de mí esta copa. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en esta? Y él mismo dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y termino leyéndoles dos textos que apoyan esto que estoy diciendo, o por lo menos que nos dan cierta luz en esto que estoy diciendo, y que se encuentra en el libro de Hebreos. El primero está en Hebreos 12, 2-4. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso omiso de lo vergonzoso de esta muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. La misma carta de Hebreos, en 5:7, también dice así de Jesús: mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte, y por su obediencia, Dios lo escuchó. Que el Señor los bendiga. Querido, magistral, decía ahora, por ahí se escuchó que con ese diagrama que presentaste ahí de tu forma de cultivar la interpretación hermenéutica al texto, pues nos dejas así como que queda uno, pues, ¿verdad? Súper impactado. Gracias, querido Edesio, por esta magistral conferencia. Indudablemente, en una hora para hablar de todas estas cosas, indudablemente no es suficiente, razón por la cual sé que podemos construir otras cosas. Hay mucha gente, tenemos como 130 personas solamente en las redes sociales y preguntando muchas cosas, y queremos dar ahora, en este momento, la oportunidad para que puedan plantear sus preguntas. Ya tengo algunas que por aquí ya han llegado al grupo, y la dinámica es esta, queridos concurrentes. Tengo a alguien que me va a estar leyendo las que están llegando por las redes sociales, y también yo voy a intentar leer las que están acá, o en su defecto ahí tiene alguna forma, levantar la manita, ponérmela en color azul, y yo voy a intentar desde aquí darle el lugar. Pero muchísimas gracias. Por aquí, déjenme llegar a las preguntas. Por aquí nos dicen desde desde Venezuela, Ricardo Corso dice: ¿cuánto debería ser el tiempo ideal para un sermón en circunstancias normales? En el presente contexto del COVID-19, para los que están haciendo cultos online, ¿cuánto piensa debería ser el tiempo apropiado, duración del sermón, homilía, reflexión? Entre 12 y 15 minutos. ¿De exposición? Sí. Ya. ¿Y de preparación? Toda la vida. No, en serio lo digo. Sí, no, claro. No, yo nunca doy por terminada una exégesis. Me ha pasado, por ejemplo, con un texto que he predicado mucho, que es el texto de la alimentación de los 5,000 en Marcos 6. Lo terminé y digo: qué lindo, ya completé mi sermón, y lo predicaba. De repente pasan 10 años y voy a una iglesia y alguien predica ese texto y empieza a citar cosas del texto que están en el texto, y que mis ojos, ahí está la hermenéutica, ¿verdad?,
donde yo necesito hacer un exégesis de mi propio sujeto, porque nuestras subjetividades nos enceguecen y no nos permiten ver cosas hasta que otra persona nos lo haga ver. Por eso yo no doy por terminado, pero sí lo preparo para casos como este, de usar el internet, del Zoom o Skype o otros medios, no pasar de ese tiempo, máximo, así estirado 20 minutos, ¿verdad? Bien, bueno, muchas gracias por el consejito. Para los que se nos estira la lengua cuando hablamos después de una hora. Buenísimo el consejo. Alguien aquí está preguntando, vamos a ver, Juan Carlos Condori dice, una consulta, ¿podemos acceder a la grabación de la conferencia? ¿Será que se pueden subir a algún sitio en las redes sociales? Sí, efectivamente, para todos los que hoy nos están sintonizando. Este es un esfuerzo que hacemos de manera gratuita, todas las partes de acá. Estén pendientes a la página, si están en redes sociales de Eco Radio o a la otra que tiene como nombre Roy Soto, ahí vamos a poner el link, y luego a los que ya son parte de la comunidad virtual de servidores que ya han enviado sus datos, vamos a enviar también el link para que puedan descargar bajo el formato de YouTube esta conferencia que el pastor está facilitando. Por aquí alguien... Pero sí. te debo de decir que en internet ponen mi nombre y hay materiales escritos en esta línea, y también los libros, ¿verdad? Por ejemplo, mi comentario de Deuteronomio son 34 capítulos de este tipo de acercamiento. Gracias. Pedro Monterroso dice, ¿cuál sería entonces la forma de abordaje y bosquejo del pasaje aparte del esfuerzo por encontrar la idea central? Permitir que el texto nos ponga la agenda, ¿verdad? Mucho predicador y predicadora llega con una agenda propia. Este domingo tengo que hablarle a los hermanos porque no están ofrendando mucho. Ya sé, como que se me está revelando el gallinero, ¿verdad? Allí estás tú predicando para responder a algo que te preocupa a ti. Bueno, yo por eso aconsejo, ¿verdad? Y yo sé que estoy así hablando en un contexto donde probablemente lo que voy a decir ahora no suene muy bien, pero lo lamento, ¿verdad? Lo voy a decir. Para que no caigamos en la trampa de predicar solo lo que nos gusta o nuestras inclinaciones, es bueno, si no todo el año ni todo el tiempo, seguir los textos del calendario litúrgico. Y allí el calendario litúrgico te saca de aquello que es tu propia inclinación. Por ejemplo, el de este próximo domingo, entre los varios textos están el Salmo 23 y Juan capítulo 10, 1 al 10. Qué lindo hablar del buen pastor y del desafío que eso le da al mismo predicador que lo va a predicar y a los hermanos y hermanas que nos van a escuchar. Claro, querido, eso, mira, aquí es la otra, y el último ejemplo es programar la predicación de tal manera que, por ejemplo, mi padre lo hacía mucho, él fue pastor, él no predicaba así a última hora, elegía su tema, sino decía, estos próximos 3 meses voy a hablar de las parábolas de Jesús, los siguientes de los salmos tales, los siguientes del Evangelio de Mateo, y entonces eso hacía que él se preparara de antemano para proclamar, y así permitimos que el texto nos ponga a la agenda y no nosotros al texto. Claro, ya aquí respondió una pregunta que estaban haciendo en las redes sociales. Don Ramón Quiñones, dice el pastor, ¿puede hacer una comparación para diferenciar entre exégesis y hermenéutica? Sí, claro. La hermenéutica, digamos que es el medio, ¿verdad? O universo donde se mueve toda la interpretación y donde se hace la exégesis. La exégesis es más el poner en práctica esa filosofía de la interpretación. Le voy a dar lugar a Samuel, al pastor Samuel, que está desde Guatemala. Samuelito, por favor. Bendiciones, buenas tardes para mi hermano
Edesio y hermano Pastor Roy. Me sorprende bastante, bueno, derivado de la experiencia de nuestro hermano Edesio, él ya ha hecho a un lado los comentarios. Yo aprendí en el CETECA que una buena línea de pensamiento era tener estos auxiliares. Pero mi pregunta oscila alrededor de las palabras difíciles que encontramos en los textos. ¿Qué nos sugiere como herramienta para descifrar o saber con exactitud a qué se refieren? Ya. Gracias, Samuelito. Saludos. Yo no tiraría del todo todos los esos, aunque yo, como honestamente les digo, sí me desecho de la mayor parte de ellos. No estaba simplemente haciendo retórica. Le voy a decir por qué. Probablemente, y no quiero ni compararme con nadie, ni que nadie se compare conmigo, ¿verdad? Soy especialista en Biblia, mi doctorado es en Biblia, especialmente Antiguo Testamento. Entonces, como que frente a un buen número de ustedes, pues estoy en una situación diferente y no quiero usar eso como pretexto para nada. Pero sí me ha ayudado a mi conocimiento del hebreo, del exégesis y del mundo de la Biblia, a acercarme al texto y verlo de manera más amplia. Pero si debo de hablar de herramientas en lugar de comentarios, para la pregunta concreta suya, hermano Samuel, yo diría, primero, tener un conocimiento instrumental de los idiomas bíblicos. Yo no estoy diciendo que sean especialistas, que lleven un curso introductorio de hebreo y griego y que, como ya tenemos muchas herramientas, no necesitan aprenderse todo el vocabulario, no necesitan saber toda la gramática, sino tengan herramientas para usarlas cuando se requiera. Por ejemplo, tenemos buenos diccionarios que nos llevan a entender las palabras. Por ejemplo, el enorme diccionario que dirigió Luis Alonso Shekel, que vale cerca de $200. ¿Saben qué? Ya está en internet. Esto es lo más completo que hay en palabras hebreas. Aquí, casi cualquier palabra que tengas, te la va a explicar en su contexto canónico. Sí, casi gracias a Dios, el internet trae muchas cosas malas y feas, pero también trae cosas chéverísimas, chidísimas, como dirían en México, ¿verdad? Y yo preferiría que tenga un buen diccionario de la Biblia, como ese diccionario enciclopédico último que publicó CLIE. Esa es una de las mejores herramientas. Una buena concordancia analítica, ¿sí? Que tenga numerados las palabras hebreas. No hace mucho salió una Biblia donde más de la mitad de la Biblia son 2 diccionarios de hebreo y griego. Ahí están esas herramientas. Claro, y nada más hago hincapié a esta joya que tenemos aquí, en la que tú participaste, ¿verdad, mi querido? Y que también está al alcance de mucha gente. Preguntan acá, 2 preguntas más porque ya obviamente hay que irse y no quisiera pues abusar más del tiempo de todos. El pastor Roger Luna dice, ¿en qué momento exegético entra la teología bíblica en el desarrollo histórico? Yo no la metería a la teología bíblica como materia. Cada texto tiene su teología, ¿verdad? En caso que se quiera hacer un estudio bíblico, ¿verdad?, de algún tema, sí sería bueno. Yo, ahí es donde tengo mi pequeño pleito con el método histórico crítico y con la modernidad. En eso soy más posmoderno. Yo hago todo lo posible, y aquí entra el mundo de la hermenéutica, que evitemos que interfiera entre el sujeto hermenéutico, sea yo o la comunidad, y el texto, cualquier teología sistemática o dogmática. La teología sistemática y dogmática son hijas de la Ilustración. El mundo donde nace la Biblia no es el mundo
greco-romano, el mundo helénico que le gustan las definiciones y las cosas abstractas. Es del mundo semítico donde la descripción va más que la definición. Entonces yo no metería ninguna de esas materias de seminario, sino que luchemos como Jacob con el ángel. Se agarran del texto y le dicen al texto: no te soltaré hasta que no me bendigas. Y evitemos usar otras herramientas hasta donde sea posible. Muchísimas gracias, querido. Mire, el tiempo se nos fue, llevamos hora y 20 y se fue, como decimos acá en Costa Rica, volando el tiempo. Quiero agradecerle a cada uno, pero no se me vayan todavía, un par de anuncios buenos que quisiera compartir con toda la comunidad virtual. Indudablemente quedan muchísimas preguntas. Esto apenas es una pincelada de mucho lo que pudiéramos seguir construyendo. Pastor Edesio, gracias. Yo quisiera nada más lanzarle una pregunta, querido. Hoy, más allá de toda esta instrumentación teológica, exegética, hermenéutica que usted nos ha dado, facilitado para dejarnos ahí boqueando, decimos por acá, hoy tenemos un problema estructural, es un tema de interpretación. ¿Y cómo? ¿Qué consejos? 2, 3 consejos básicos nos da a nosotros, los que estamos frente a organizaciones, ministerios pastorales, para enfrentar esta realidad del COVID-19, cuando enfrentamos, y este es un tema muy personal, obviamente no es de esta colectividad, un terrorismo religioso, una mala interpretación en términos de los tiempos finales, el tema apocalíptico, escatológico, y qué sé yo, se construye un espectro de temor y de miedo. Por favor, ayúdenos con un par de consejos y luego de esto les tengo un regalo y nos vamos. El primero, liberarnos de esa ignorancia y desconocimiento de la palabra. Esas predicaciones falaces, el miedo ese que mete la gente, de disque basados en textos bíblicos, nos puede hacer mella porque desconocemos la palabra. Es decir, hay un 80% de quienes predican y enseñan la palabra semana a semana que se fusilan sermones, ¿verdad? Copian sermones. Hasta hay una Biblia que se llama la Biblia homilética, que es una buena herramienta, pero mucha gente la usa como una solución de última hora. Necesitamos luchar con la palabra y conocer la palabra. Necesitamos dejar de un lado la ignorancia, y para épocas como esta, que parece que se va a alargar bastante, más nos vale a los pastores ya no perder más tiempo y sumergirse en la palabra. Necesitamos estudiarla y aprenderla de verdad. El segundo consejo es liberar nuestra predicación y nuestra enseñanza de la locura de este sistema en el que vivimos, que nos hace pensar, predicar y enseñar la palabra esclavizada a los antivalores de este sistema en el que vivimos, económico, político, ideológico. Y creo que si antes no lo pudimos hacer como seres humanos, voy a hacerme vocero de Dios, ni profeta ni nada, pero como algo retórico, creo que Dios ha usado al coronavirus para empezar a desbaratar ese sistema diabólico que se nos ha metido mucho en nuestras iglesias. Ese es mi siguiente consejo, que ya no aceptemos, ¿verdad?, la domesticación de nuestra interpretación de la Biblia para que se acomode al sistema donde vivimos o dentro en el que vivimos, y que veamos lo revolucionario que es la palabra de Dios. Creo que ese es el segundo. Y el tercero es que no perdamos de visión nuestra tarea evangelística y misionológica. Por este temor al mañana, no olvidemos nuestra tarea de misión, especialmente ahora a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. No nos encerremos en el miedo de que primero yo, después mi familia, y cuando resolvamos eso, me preocupo por los demás. Creo que no se puede en esta época. Mantengamos nuestro espíritu misionero y evangelístico.
Gracias, querido, gracias por nutrirnos. Y ese cierre es magistral, porque en varios espacios y foros que estamos facilitando también, les sugiero a la gente, dejemos de estar viendo hacia el cielo, esperando la bendita nube que baje, qué color es, y bajemos la mirada y miremos la gente que está en dolor, porque definitivamente el COVID-19 se convirtió en un elemento purificador para la iglesia. Nos sacaron del templo, nos sacaron del salero, nos quitaron el protagonismo a los pastores, pusieron iglesias en la casa, etcétera, etcétera. Así es que muchísimas gracias, querido Edesio, por este tiempo. A todos los que están acá, muchas gracias. Mire, hablando de temas prácticos, igual la comunidad virtual de servidores, mañana a las 7:30 hora centroamericana, hemos invitado a un grupo bien importante, bien lindo de gente que están inmersos, que han estado haciendo una eclesialidad de servicio y de amor entre los más necesitados. Mañana va a ser un poco más práctica. Esto es totalmente abierto, como todo lo que estamos facilitando. Tenemos a gente de México que está atendiendo a migrantes. Tenemos a gente que está atendiendo migrantes en los Estados Unidos, gente en condición de calle, adultos mayores, gente que está metida directamente en la necesidad. Si a usted le interesa, manténgase conectado en las redes sociales. Vamos a lanzar la invitación. Y también voy a tener como invitado a Monseñor Javier Román. Es toda una autoridad aquí en este país, aquí en Costa Rica, que hace un trabajo extraordinario con los pueblos originarios en una zona que se llama Limón, la provincia Limón, la Perla Negra. Así es que si usted quiere, mañana a las 7:30 hora centroamericana. La otra cosa es que la próxima videoconferencia que vamos a facilitar es este próximo viernes, de esta semana a las 4 de la tarde. Va a estar con nosotros el pastor teólogo Darío López, hablando acerca de cómo desarrollar una pastoral de consuelo y de esperanza desde los salmos, y creo que va a ser de gran bendición para todos. Y para la gente que está siendo parte de la comunidad virtual de servidores, que tenemos un grupo para esto, el regalo que les tengo es lo que el pastor teólogo también, el doctor Samuel Pagán, nos ofreció a todos en la charla del viernes, un libro en PDF, así es que lo voy a estar solicitando, lo voy a estar enviando también a todos ustedes. Así es que muchísimas gracias. Esta conferencia en cuestión de una hora va a quedar totalmente editada, la vamos a subir a YouTube para que usted la pueda descargar. Pastor Edesio, por favor, despídase a esta gente linda que lo ha seguido en esta tarde de tantos lugares. Pues es un gusto, veo caras muy lindas, Loida allá en Venezuela y otros más. En realidad es un honor y un placer para mí usar estos dones que el Señor me da para el servicio de la iglesia. Gracias, querido, por la apertura de haber apoyado esta iniciativa, y creo que si hay más interés por espacios como estos, ya podemos estructurar de otra forma. Que Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos, nos vemos el día viernes o mañana a las 7:30 en este foro práctico de cómo se sirve a la gente más necesitada. Que Dios les bendiga y, como siempre decimos, perdone lo coloquial, pura vida a todos. Gracias. Pura vida. Pura vida. Chao, chao.